Bienvenidos a Origen, un programa donde lo fundamental es encontrar la clave de los asuntos que son de rabiosa actualidad, con los mayores especialistas, siempre con los argumentos, con criterio y con contraposición libre de opiniones. En este caso hoy vamos a abordar un tema que, aunque no lo parezca, está de rabiosa actualidad, condiciona toda la vida política actual, sobre todo la europea y la española. En los últimos años no nos hemos cansado de ver cómo nos están sumergiendo cada vez más en un clima más tenso, condicionado por grandes potencias que luchan por, unos, mantener su hegemonía, otros por romper ese paradigma en otra clave geopolítica. Hoy contamos con expertos para poder abordar dichas claves y para poder darles a ustedes la mayor información y la diversidad de opiniones y puedan ustedes hacerse un criterio propio sobre la OTAN. España lleva años ya, de acuerdo con los pactos firmados en su momento en el Tratado de la Alianza Atlántica, y eso nos ha llevado, nos ha arrastrado a diferentes posiciones que condicionan nuestro día a día, económica, política y económicamente. La pregunta que habría que hacerse a esas alturas, 2024, de acuerdo con lo que está pasando importantísimo en el resto del mundo, es: ¿tiene sentido hoy la OTAN para España? ¿Tiene sentido para Europa? ¿Está la OTAN viéndose realmente amenazada por el auge de China, Rusia, los BRICS? Y por el contrario, ¿es la OTAN quizá más importante que nunca por las amenazas de algunos países que ven cómo Estados Unidos pierde esa hegemonía, las potencias fuertes durante el siglo XXI que quizá han mantenido a raya ese ámbito expansionista? Pues lo vamos a ver hoy con nuestros invitados en este nuevo programa al que están ustedes invitados todos los lunes, Origen. Vamos ya sin más a dar pie a nuestros invitados, a presentarles. Contamos en primer lugar con don Pedro Baños. Pedro, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para los que no lo conozcan, Pedro Baños es coronel de Infantería del Ejército de Tierra, pertenece a la promoción de la Academia General Militar y es diplomado en Estado Mayor. Actualmente se encuentra en la Asociación de Reserva y es, desde luego, conocido por muchos en España en ser una de las principales voces y referencias en política, geopolítica e inteligencia. Buenas noches, coronel. Buenas noches. José Antonio Zorrilla, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. El placer es nuestro. Algunos ya le conocerán. José Antonio Zorrilla es embajador de España retirado, ha sido destinado en varios lugares del mundo. Entre estos encontramos que ha sido cónsul general de Milán, Shanghái, Moscú y embajador general en Georgia. Además ha publicado varios libros y ha dirigido diferentes contenidos audiovisuales en los últimos años, haciéndose un hueco prevalente en aquellos que son cada vez más críticos con esas posiciones que vamos a examinar esta noche. Gracias, embajador, por venir a nuestra llamada. También tenemos en el otro lado, en la otra posición, a el general Jesús Argumosa. Buenas noches, general. ¿Qué hay? Buenas noches. Gracias. Encantado de conocerte y estar por aquí. El placer, desde luego, es nuestro. El general Argumosa es general de división, también retirado del Ejército de Tierra, ha sido jefe de la sección de estrategia de Estado Mayor Conjunto. Comandó la Escuela de Asuntos de Altos Estudios Militares, fue profesor de la Escuela de Estado Mayor y conoce a la perfección cómo puede actuar un ejército en una situación como la que enfrenta actualmente Rusia y Ucrania, una de las principales claves y asuntos que nos ha tenido sometido desde el punto de vista informativo en los últimos 2 años. Muchas gracias, general, por venir esta noche con nosotros. Y también tenemos a Jorge Gómez. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, encantado de estar aquí y de participar en este debate plural. Bueno, Jorge Gómez, que algunos ya le conocerán también de sus participaciones en diferentes medios de comunicaciones, exmiembro del Servicio de Inteligencia, oficial de la Armada en situación de reserva, es especialista en submarinos, ha sido un hombre clave en la seguridad en el interior, en España, y además destaca su desarrollo en el campo de la inteligencia durante su etapa en el CSIC-CNI, siendo especialista en dirección de equipos, gestión de crisis de inteligencia de fuentes humanitarias, y en 2018
creó también, junto al abogado José Riba Vidal, High Strategies Intelligence, como una consultora de inteligencia. Estos son nuestros invitados, personas con diferentes puntos de vista, pero desde luego con una opinión cualificada. Y de lo que se trata aquí es de que les ofrezcan sus puntos de vista para que, entre todos, podamos darles a ustedes las claves, los fundamentos y lleguemos al origen de la cuestión. Damas y caballeros, ¿es hoy la OTAN necesaria? ¿Es hoy la OTAN una estructura político-militar necesaria para España, de acuerdo con sus amenazas actuales? ¿O es una imposición de acuerdo con los intereses extranjeros? Bueno, antes que nada, vamos a hacer una pequeña rueda. Coronel, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que la OTAN está de actualidad? Lo primero que tenemos es que valorar cuáles son los verdaderos intereses y necesidades de España. Recordemos que estamos en España, somos españoles, lo que amamos es a España, lo que defendemos es a todos y cada uno de los españoles y por tanto tenemos que ver en cada momento concreto de la historia con quién nos interesa estar aliados y hasta qué punto, si estamos en una alianza, nos interesa defender los intereses de los demás. Porque sobre todo, una vez más, es que esa es la clave de todo. Porque muchas veces estamos actuando en beneficio de otros, despreocupándonos de nuestros propios intereses, que significa cuáles son de verdad la estructura de nuestras necesidades y cuáles son las amenazas que nosotros percibimos o que de verdad son reales con respecto a nuestro país. Eso es lo que tenemos que ver. Hay que pensar, Rubén, que todas las alianzas son efímeras. Eso nos lo demuestra la historia. Nada es permanente. Y lo que tenemos es en cada momento como país adaptarnos a las circunstancias mundiales. Ese análisis, es que esa es la clave de todo. Si no hacemos esa profunda reflexión, todo lo demás lo estamos desvirtuando. OTAN sí, OTAN no. No, lo que tenemos que pensar es qué nos interesa a España y como españoles. Eso es la clave de todo y eso es lo que vamos a debatir. Si de verdad ahora mismo, hoy, en este momento concreto, en este punto de inflexión histórico que estamos viviendo, aunque a lo mejor no somos plenamente conscientes de ello precisamente porque lo estamos viviendo, si nos interesa seguir siendo miembros de la OTAN, si nos interesa seguir siendo miembro de la OTAN de la parte militar, o deberíamos solamente estar en la parte civil, en la estructura civil, o si directamente deberíamos salirnos de la OTAN porque a lo mejor nos está perjudicando o nos puede perjudicar porque nos puede llevar a una guerra a nuestro país para defender otros intereses que a lo mejor no son los nuestros. Ese es el análisis principal que tenemos que hacer. General, una breve introducción de su punto de vista. ¿Es la OTAN hoy en día una organización necesaria? ¿Aporta más beneficios que problemas? ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo lo veo que hoy es una organización fundamental, ¿no? Yo soy un pro-occidental. Creo que la OTAN nació en un momento difícil, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una amenaza. Hoy esa amenaza se vino abajo en el año 90, pero ha aparecido otra que es tremendamente importante, ¿no? Y nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Yo creo que España es solidaria. España siempre ha dado a Europa todo lo que ha podido en las diversas circunstancias en que se ha encontrado, ¿no? Yo creo que la alianza nació y sigue siendo necesaria, especialmente en estos momentos críticos, pero ahora tenemos un problema, digamos, existencial, ¿no? Europa está un poco desarbolada, está dividida. Hay un agente, hay un actor que nos está creando muchos problemas y está haciendo que Europa, ese actor precisamente quiere ningunear a Europa. Ese actor, que todos sabemos quién es, está mirando solamente a la OTAN y a Estados Unidos. ¿Por qué mira a la OTAN? Porque la OTAN es un poder importante. ¿Estaríamos hablando, según usted, de China o de Rusia? De Rusia. De Rusia. Estoy hablando de Rusia. Rusia cometió un error Estados Unidos a final del siglo pasado, la última década. Quiso anular a Rusia, se equivocó con Yeltsin y ha renacido pues fuertemente, ¿no? Y ahora mismo Rusia es una potencia nuclear importante, la segunda más importante del mundo, y está haciendo, con independencia de que la disuasión fracasara o no fracasara, lo cierto es que el atacante ha sido Putin, ha sido Rusia, ¿no? Y en este momento creo que deberíamos estar unidos. España pertenece a Europa y pertenece a la OTAN. Y si no estamos y no somos solidarios con nuestros socios, nuestros aliados, pues perderíamos
nuestra razón de ser, ¿no? Yo pienso, mira, tenemos tres grandes intereses en España, fundamentales, tres. Primero, de alguna forma tenemos que proteger a nuestra población, a los derechos y al bienestar. El segundo, digamos, interés nacional importante de seguridad, garantizar la defensa de España y de sus principios y valores de nuestra Constitución. Y el tercero, contribuir a la seguridad internacional, dentro de los compromisos que tenemos de acuerdo con la forma de actuar en el mundo, ¿no? Luego, esas tres cosas nos implican y nos comprometen con la OTAN, porque la OTAN nació, nosotros entramos más tarde, es cierto, pero estamos defendiendo la libertad, los derechos humanos, somos un pueblo que siempre ha sido, digamos, solidario, y esto creo que debemos seguir siéndolo, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Luego pienso que a la pregunta que haces, ahora mismo la OTAN es necesaria, por lo menos en los próximos años, luego ya veríamos a ver, ¿no? Pero en este momento es crítica, es existencial la existencia de la OTAN en este momento, porque si no, ¿cómo podemos actuar contra esta amenaza que nos está ejerciendo Rusia en este caso, ¿no? Embajador, una breve introducción, posición al respecto. Es que es una pregunta muy complicada la que tú haces de si es necesario o no es necesaria la OTAN. Este es un tema, en fin, complejo como para responderlo así rápidamente. Yo te diría que la OTAN nace en un momento muy especial de la historia de Europa en el que Europa está arrasada. En el 49. ¿Cómo? 1949. 45, sí, efectivamente. O sea, remito a todos a una película que todos habéis visto, El tercer hombre. ¿Cómo está Viena? No hay Viena, o sea, es un campo así, arrasado. Y entonces resulta que por el otro lado está un enemigo que es la Unión Soviética, que no es Rusia, sino que tiene sus principios. Es decir, como esto lo hemos recordado todos, por parte de Estados Unidos son Jefferson y lo que ellos llaman los padres fundadores, y por otro está Lenin y la dictadura del proletariado. Son dos cosas completamente incompatibles. Y entonces viene Estados Unidos, implanta allí la OTAN, desde un punto de vista militar, se queda en Europa desde un punto de vista militar, tal cual. Entonces, claro, este paradigma pues ya está superado, esto ya no es así. Entonces, el problema es qué demonios hacemos con la estrategia esta de que Estados Unidos se quede en Europa. Es algo que va mucho más allá de que se quede en Europa, es algo que remite a las grandes concepciones estratégicas en las que vivimos todos. Nosotros, es decir, Alemania y Rusia y Francia quieren o queremos una Europa que vaya desde Bretaña en Francia hasta Kirguistán. Y Estados Unidos, basándose en la vieja estrategia militarista, no, imperialista del Imperio Británico, quiere que eso no suceda, quiere romper la unión que hay entre Alemania y Rusia. Y en eso estamos, y eso de una forma o de otra ha sobrevivido. A mí me parece que la relación atlántica no es negociable, compartimos valores, etcétera, pero quizás lo más adecuado para una presencia de Europa, una presencia americana en Europa, no sea una presencia militar en absoluto, ni mucho menos una rotura con Rusia. Yo aquí comparto el análisis de Óscar Lafontaine, sí, y la izquierda alemana en general. Sin una Europa vinculada a Rusia no podemos mantener nuestro nivel de vida. De hecho, ayer, se han eliminado todas las sanciones que había respecto a los bancos más importantes de Rusia, incluida la Reserva Federal rusa, en lo referente a cuestiones energéticas, lo que demuestra que, claro, intentar prescindir de Rusia en materia de aprovisionamiento energético es poner puertas al mar. No es una opinión, es que lo acaban de hacer ayer, remito a la prensa especializada. Dicho esto, creo que sería conveniente que la presencia de los Estados Unidos entre nosotros fuera pues un consejo intereuropeo, interaliado, o lo que sea, pero que la presencia militar no es vital para nosotros, porque yo, desgraciadamente, espero que lo vayamos hablando a medida que pasa esto, no comparto en absoluto la tesis de que los rusos van a llegar hasta Gibraltar si no estamos allí, vamos, es más bien lo contrario. Hemos recuperado, o ha recuperado Estados Unidos, una noción que se debe al autoritarismo de Pilsudski y al nacionalsocialismo del señor Tjernivok, Oleg, a quien le ponen en el poder un golpe de Estado, amparado y pagado por los Estados Unidos de América, me refiero al Maidán.
Importantísimo el hecho de que el embajador ha hecho esta pequeña introducción junto con su opinión, porque quiero matizar una cosa. Es muy importante, o consideramos importante, abrir este debate por algo fundamental. No estamos ya en 1949, no existe ya la URSS, ahora mismo las circunstancias otras, los enemigos en principio de España serían otros, y por eso queremos que nuestros especialistas den su opinión al respecto. Falta, por último, Jorge Gómez. Jorge, una breve introducción al respecto. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que la OTAN evidentemente que es necesaria. Tendríamos que prestar atención a que nace en 1949 por la amenaza rusa y hoy estamos en las mismas circunstancias de la amenaza rusa, no de otros. Por tanto, hablar de, como decía el coronel, de España, a mí me parece que deben de ser nuestros principios, desde luego, fundamentales, pero una España aislada no podría existir. Ni una España, ni una Francia, ni ningún país. Vivimos en una época ya de bloques desde hace muchísimo tiempo y el problema es que nosotros en 1900, al final de la Segunda Guerra Mundial, decidimos subcontratar la defensa a los americanos y los americanos establecieron dos elementos trascendentales para la historia reciente. Plan Marshall, dominio económico, OTAN, pues un control militar. Pero no, está bien echarle la culpa a los americanos, pero los americanos han hecho bien su trabajo. Los que no hemos hecho bien nuestro trabajo somos nosotros, que hemos decidido seguir en ese letargo y no generar ni una defensa europea ni una independencia de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que la OTAN ahora no es que sea necesaria, es que es inevitable. Estamos en un desligar la OTAN del enfrentamiento entre China y Estados Unidos es algo irrazonable. Está dentro de este enfrentamiento. Y nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Seríamos capaces de defendernos solos ante un ataque de una potencia? Pues no. Por tanto, tenemos que seguir en este. Ahora, yo abogaría por una OTAN más europea, con mucho más peso para Europa. Y habría que cambiar cuestiones como que el comando militar de la OTAN ha estado en manos de generales estadounidenses desde el principio. Bueno, pues ya lo han visto. 4 posiciones diferentes sobre algo de rabiosa actualidad. Vamos ahora a dar pie ya a un debate libre con los argumentos de cada invitado, pero después del corte publicitario. Enseguida volvemos. Pues estamos de nuevo en Origen, habíamos hecho la presentación, el posicionamiento de los invitados y ahora les voy a dejar a ustedes que libremente pueden interrumpirse, pueden hablar cuando quieran. Yo estoy aquí para que ante todo reine el respeto, que es la clave que queremos que haya en este momento donde parece que el debate sobre cuestiones como esta pues está cada vez más amenazado que nunca. Ustedes, en general, ¿cómo lo ven? ¿Creen que hoy en día, respecto a lo que han dicho, las amenazas de España siguen siendo las mismas que en 1949, que es lo que justificó en su día el Tratado de la Alianza Atlántica? Mira, Rubén, creo que es muy importante empezar por el principio y sobre todo ser muy precisos a la hora de hablar. Voy a hacer primero un símil para que nos entienda todo el mundo de lo que es la OTAN y luego vamos a explicar los orígenes de la OTAN. La OTAN, imaginémonos que es un barco de remos, una galera antigua, en la que el constructor, el armador, es Estados Unidos. Y hay uno que toca el tambor, que toca para marcar el ritmo de boga de los remeros, que es el Reino Unido. ¿Y los demás quién somos los remeros? Pues los distintos países de la OTAN. No pintamos nada. O sea, vamos a ser claros. O sea, cuando dice, no, vamos a ver si dentro de los países europeos tenemos más voz dentro. Vamos a ver, esto es Estados Unidos, punto. Quien dirige, porque además tiene el peso principal, más del 80%, del peso económico, del peso en medios estratégicos, que es Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poco la historia. Efectivamente, la OTAN se crea en 1949 a instancias de 2 países, de Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Cuáles eran sus objetivos geopolíticos al crear la OTAN? No lo olvidemos, es impedir la expansión geopolítica de la Unión Soviética, que es más que Rusia, aunque principalmente Rusia, y la expansión ideológica del comunismo. Porque hay una serie de países en Europa que es verdad que están a punto de caer en el comunismo, Grecia, Italia, Francia, incluso el propio Reino Unido. Entonces no querían que ese comunismo se expandiera, era su gran amenaza, porque obviamente sus principios
del comunismo, los principios marxistas-leninistas, iban totalmente en contra de los principios de libre capitalismo, del libre comercio, que era lo que amparaba Estados Unidos. Se crea el Pacto de Varsovia por parte del otro mundo, de la Unión Soviética, en 1954 para hacer la contra a esta OTAN. Pero no debemos olvidar que antes de que Gorbachov firmara la disolución de la Unión Soviética, que lo hace en diciembre de 1991, 6 meses antes ya había disuelto el Pacto de Varsovia. Significa que en la razón de ser, la razón existencial de la OTAN había desaparecido. Y a partir de ese momento la OTAN ha intentado por todos los medios, está reinventando constantemente, participando en otros conflictos, porque le interesaba a Estados Unidos como instrumento de primera mano, de primera gran magnitud geopolítico para intentar dominar o terminar de dominar el mundo. Y se ha seguido ampliando en contra de aquello que nos decía Gorbachov, recientemente fallecido, decía que le había prometido a la OTAN que si disolvía el Pacto de Varsovia, se iba a ir disolviendo también la OTAN, pero no solamente eso, sino que en cualquier caso jamás se iba a ampliar. En 1991 había 16 países miembros de la OTAN, hoy hay el doble. Quiere decir que se ha ampliado y presiona a los demás también es la OTAN, / Estados Unidos, porque no podemos disociar nunca a la OTAN de los intereses de Estados Unidos. Y los demás simplemente vamos a donde nos mandan. O sea, tú piensas ahora mismo países de la OTAN, países pequeños, con ejércitos pequeños, dentro de Europa, que evidentemente su voz no significa absolutamente nada, no son oídos, son ignorados dentro del contexto de la OTAN. Esa es la auténtica realidad. Y luego vamos una vez más. Una cosa es defender los intereses nacionales y otra cosa es ver que tengamos que seguir cumpliendo nuestros compromisos, que son cosas diferentes completamente. Y si hablamos de, como muy bien decía mi querido general, si hablamos de defender la seguridad de España, la primera seguridad de España es no involucrarnos en una guerra. Recordemos que ese es el principio fundamental. Y por tanto, en 2 guerras mundiales, España ya consiguió ser, incluso en circunstancias todavía mucho más complicadas que las actuales, con muchísimas más presiones que las actuales, consiguió ser neutral o no beligerante. Y eso es lo que tenemos que tender todos los españoles a conseguir en este contexto actual. Un contexto actual en que hay unas circunstancias geopolíticas muy concretas en el que se enfrenta un Estados Unidos que se ve amenazado su imperio, por parte de otras potencias crecientes, que es verdad, China amparada por otros países, que entre otras cosas, Rusia también, porque le hemos puesto a Rusia en los brazos de China, quizá de manera demasiado inocente por parte de Estados Unidos, y tiene un problema Estados Unidos, pero no es directamente nuestro problema. Nosotros tenemos problemas con Ceuta, con Melilla, con Canarias, con el problema de la inmigración, con el problema del salafismo yihadista que está creciendo en el Sahel. Esos son nuestros problemas de España, verdaderamente. Que no nos quieran involucrar en los problemas de los demás. Eso sí que es garantizar la seguridad de verdad de nuestra patria y de todos y cada uno de los españoles. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y por tanto tenemos que plantearnos muy bien si en este contexto concreto nos interesa seguir siendo parte de esta estructura militar de la OTAN y hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llegar. Que por cierto, la OTAN, y tenemos que dejarlo también bien claro, no es una relación supranacional. Es una organización internacional y por tanto no hay pérdida de soberanía. Significa que aún así los estados pueden reaccionar como crean que es más conveniente, incluso cuando se aplique el artículo 5 de defensa colectiva. Muy bien, es una postura interesante, ¿no? Bueno, básicamente lo que ha establecido el coronel es que los enemigos de España hoy en día no son los mismos enemigos que dice la OTAN, que son actualmente los enemigos de la OTAN. No sé si ustedes lo comparten. Bueno, yo creo que, vamos a ver, estamos en 2 mundos ahora mismo totalmente distintos, ¿no? Un mundo autocrático y otro mundo democrático. Hay 3 potencias revisionistas, China, Rusia e Irán, que nos acompañan, no digo nada de Corea del Norte, y hay otra parte que es, digamos, los democráticos, aunque estos días hay algunos problemas en que la democracia sea realmente democracia y algunas está un poco adulterada, ¿no? Pero vamos a ver. Yo estoy en unos principios en los que he vivido, en que me he dicho que la libertad de la persona es fundamental. Y hay otros sitios. Yo he estado en unos cursos con la OTAN y hablando con los rusos, con la KGB, hace años, ¿no? Y me decían, oye Jesús, yo es que siempre, estoy hablando del año 80 y algo, ¿no? Yo es que siempre me dijeron que nos ibais a invadir y estábamos tomando pizzas en Roma. Esto no es lo que a mí me enseñaron. Digo, no. O
se llama Sergei, digo, ¿no? Esto es otro mundo, esto que no has conocido, ¿no? Lo que quiero decir, que hay mucha desinformación en el mundo. Hay un relato que abunda en que nosotros occidentales, los países, estamos defendiendo intereses propios sin contar con los demás, ¿no? Vamos a ver, año 49. Estaba la Unión Soviética, había llegado a Berlín y tenía pues el orden 80 divisiones. Y estamos los europeos a ver qué hacíamos, ¿no? Efectivamente fueron los americanos y los ingleses los que proporcionaron o promovieron la OTAN, ¿no? Pero si no estuviera la OTAN, hoy estaríamos en otro mundo, ¿eh? No os veáis porque Stalin, aunque Stalin ya había muerto, pero la esencia de Stalin, que la está siguiendo Putin es un staliniano. Pero usted estaría centrando, en contra de lo que ha dicho el coronel, que el enemigo de España a día de hoy seguiría siendo Rusia. No, vamos a ver, no, estoy hablando de un mundo autocrático y democrático. Si está ahí Rusia, es enemigo de la parte de la vivencia occidental, ¿no? Yo creo que Rusia está posicionándose en un mundo que no hay democracia, en una autocracia, en una dictadura, porque Putin está manejando Rusia. Y ha habido estos días. Mire usted, ahora mismo hay una situación especial en Rusia. Rusia pretende hacer una gran ofensiva por 5 motivos. Ahora mismo. Y nos afecta a nosotros, ¿no? El primero, está la Unión Europea en un momento ahora de elecciones. Está un poco distorsionada, ¿no? Está dividida en la posición de qué hacemos, si mandamos o no mandamos armamento, si Alemania manda Taurus o no lo manda, porque resulta que va hacia el territorio soviético, ruso. Otro argumento es que ahora el secretario general de la OTAN se va a ir, le queda poco. Otro argumento es que viene Trump a final de año, posiblemente, y dice, vamos a ver, estoy en un momento ideal, además Ucrania no tiene munición para hacer una gran ofensiva, ¿no? Este señor, ¿es amigo mío? No es amigo mío. Este tío pone en tensión a toda Europa. Yo soy parte de Europa y mi interés está en Europa. O sea, yo comulgo con lo que dice Alemania, con lo que dice Francia o con lo que dice Holanda, ¿no? Yo me considero europeo y estoy participando en la defensa europea del modo de vida de Europa. Hay una organización que se llama la OTAN, que vino un día, se posicionó aquí, y repito que fue porque Europa, no tenemos ningún líder en Europa. ¿Quién está hoy defendiendo Europa en la Unión Europea? Dígame usted, yo recuerdo en el año 90, llamaba Kissinger a Europa y decía, por favor, que se ponga Europa. Año 90, ¿eh? ¿Europa? ¿Qué es Europa? No tenemos líderes en Europa. ¿Qué ha pasado? Que ha venido Estados Unidos, como dice muy bien el coronel Pedro Años, efectivamente con sus intereses. De acuerdo, pero es que en este momento a mí me interesa seguir esa postura. Yo no quiero aquí un régimen comunista, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces ahora mismo, con independencia de lo que se ha dicho de la historia, que hay mucho que decir de la historia, pero en este momento yo me veo que tengo que defenderme. Entonces la única organización que me defiende de cara a Rusia, que ha atacado ya a Ucrania, que está dentro de Ucrania, que sí, que se falló la disuasión, que si no lo hacemos bien, pero ¿quién ha atacado? Es Putin. Putin es un stalinista. Además, ya he dicho muchas veces que su abuelo era el cocinero de Stalin. Se quiere decir, él ha vivido esa teoría de la dictadura y está con eso. Y dice, yo no estoy de acuerdo con el embajador, no piensa venir a España, pero sí quiere desarmar a Europa. Y eso a mí no me interesa. Yo quiero que Europa, porque yo soy un europeo. Seguramente que en el futuro la OTAN se irá marchando. Cuando esté la defensa europea en condiciones, pero ahora no está. En el mundo nuclear somos unos mindunguis, hablando mal, ¿no? Tenemos lo de que tiene Francia, porque ya no está Gran Bretaña con nosotros, y las 150 o 160 bombas que hay aquí posicionadas, ¿no? Y usted, general, usted perdone, ¿separaría Rusia de Europa? Vamos a ver, yo estaba analizando, mi intención o mi idea era que Rusia fuera Europa. Pero, claro, lo que ha ocurrido es que ahora mismo, mire usted, en el año 2000 exactamente, o un poco antes vino Putin. Y él sí fue un poco manejado, ¿no? Pero Putin se ha hablado con él de si quiere o no quiere estar en Europa. Ha dicho que no.
Con mucha razón, la que sea, ¿no? Y ahora, en las dos posiciones que tiene, mire usted, yo recuerdo a Brzezinski, que fue un Consejo de Seguridad de Carter, allá, y decía, era un polaco, que luego nacionalizó en Estados Unidos, decía que si el que dominara Ucrania, decía, si Rusia dominaba Ucrania, volvería a ser un imperio. Si Rusia no domina Ucrania, sería una nación más. Putin, ¿qué considera hoy en día? Dice que Ucrania es Rusia, pero lo repite 20 veces. Dice, yo es que no creo que Ucrania sea un país, que no me creo, claro, por eso se equivocó, porque conquistó o atacó, anexionó Crimea, porque aquellos hombres verdes que entraron y nadie respondió, pero eso cuando entró por el norte, en el 24 de febrero del año 2022, se encontró con que dicen los ucranianos, yo soy ucraniano, yo tengo mi forma de vida, yo tengo mi familia, quiero que me respetes, yo no soy ruso, soy ucraniano. Y esto es lo que Putin no quiere ver. Y Ucrania, que como usted sabe muy bien, está dividido en dos partes, desde el punto de vista de la religión, que tiene mucho peso la religión, los uniatas o los cristianos y los ortodoxos. Ahora mismo hubo diferentes movimientos, efectivamente, pero yo en este momento considero que Ucrania tiene muchas opciones de venir. Si quiere ser occidental, si quiere ir a Europa, pues que venga a Europa. Yo no lo voy, porque hay que ser libre. Dice muchas veces Putin, no, es que tenéis mucha gente que ha venido a la OTAN. Pero, conchos, han venido voluntarios. Y usted o sus antecesores, en el Pacto de Varsovia, ahí no había ninguna voluntariedad. Estaban todos comprimidos. ¿No lo queremos vivir otra vez lo que vivimos hasta que se marchó la Unión Soviética, hasta el año 89? Luego, en definitiva, yo creo que nuestros intereses, gran parte de los intereses, coinciden con los intereses de la OTAN. Que efectivamente está Estados Unidos con el 60% de su presupuesto manejando. Bueno, yo he estado en la OTAN 4 o 5 años, yendo a los comités. Y yo he tenido España, ha tenido su posición libre. A nosotros, en mi experiencia, nadie nos imagina. Es más, conseguimos una estructura de mando divina a costa de este señor. Este señor, digo, en aquellos momentos de Estados Unidos. Luego, yo creo, posicionarme hoy en día entre Rusia o entre Estados Unidos, lo tengo claro que me voy a la OTAN todavía. Estoy de acuerdo que todavía se ha aprovechado, pero piensen ustedes que hoy hay dos posiciones en el mundo. La posición autocrática y la democrática. Y están luchando. Mire, en la geopolítica que viene ahora, veo una bipolaridad dual. Bipolaridad dual. En Occidente estaría Estados Unidos y Europa. Un poder, un polo, pero con dos centros de poder, Estados Unidos y Europa. Y en la otra parte veo a China con Rusia. Como ha dicho muy bien el coronel, Rusia poco a poco me parece que está entregando manos de China. Tiene que tener mucho cuidado, porque China le quiere a Rusia porque es un poder nuclear. Y ahí están metidos los dos enfrentamientos entre los chinos y los americanos, y Rusia y Europa que irá un poco detrás, ¿no? Pero estos dos, este otro polo, el polo, digamos, autoritario con dos centros de poder, los chinos y los rusos. Y le voy a decir a usted, estos señores, estos cuatro que les he dicho, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia tienen el 65% del PIB mundial. Pues enseguida vamos a seguir desgranando esas preguntas, porque respondiendo a la gran pregunta que hemos planteado, que es si la OTAN es hoy pertinente, empiezan a surgir otras preguntas que ya están respondiendo los invitados, como si está dando más beneficios o más perjuicios a quienes están siendo mantenidos hoy en la OTAN o que se mantienen en la OTAN, y fundamental para España. ¿Estamos defendiendo dentro de la OTAN nuestras amenazas? Vamos a seguir con el debate después de la publicidad. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Origen. Seguimos con este programa sobre si hoy es pertinente o no la OTAN. Apuntaba el coronel Acenado diciendo que la OTAN no solamente está perjudicando hoy en día los intereses de Europa, sino que además no defiende los intereses y las amenazas estratégicas de España. El general Argumosa establecía
del mundo paradigmático en el cual se mueven los diferentes agentes geopolíticos, que por un lado estaría China y Rusia amenazando a un mundo que se autodenomina libre, como es Occidente, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, que forman ese bloque. No sé, el embajador, que le veía pensando y respondiendo, asintiendo a lo que está diciendo el general, ¿qué es lo que piensa? De asentir nada. Lamento muchísimo, mi querido general, discrepar con usted desde el principio. Es decir, el mundo no está dividido en jardín y jungla, el mundo no está dividido en buenos y malos. Los Estados Unidos hicieron una gran cosa, yo diría absolutamente genial y visionaria, que fue crear el primer Parlamento de la humanidad, que es las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, después de decir que por 2 veces hemos conocido el flagelo de la guerra y tacatí, tacatá, dice, artículo 2.1, para que sea posible la paz y la seguridad internacionales. 2.1, la igualdad soberana de todos los estados. O sea, no hay ni demócratas ni totalitarios. Todos los estados son iguales. Se acabó. 2, porque si no nos vamos a las cruzadas y nos matamos todos unos a otros. Segundo principio, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Bien, primera cuestión. No hay nada peor para los derechos humanos que la guerra. Los Estados Unidos llevan gastados, según la universidad, no doy opiniones, la Universidad de Stanford, 14 trillones en guerras inútiles que han matado a 7.000 americanos y un número indeterminado de pobrecillos, pero que posiblemente pasarán del 1.000.000. Esto no es referente a derechos humanos. En cuanto a buena fe de los cumplimientos de las obligaciones, recuerdo el proceso de Minsk. Cuando en Ucrania se organiza la que se organiza después del golpe de Estado que dan los Estados Unidos del Maidán en 2014, pues aparece en Francia y Alemania y le dicen a Rusia, no te preocupes, vamos a hacer el proceso de Minsk, vamos a hacer un proceso autonómico para el este de Rusia, para el este de Ucrania, perdón. Y entonces, pues nada, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Ya finalmente, Hollande, presidente de Estados Unidos, y la señora Merkel confiesan que era falso, que le habían prometido esto, le habían presentado esto a Rusia solamente para dar tiempo a Ucrania a que se armase. Por consiguiente, yo creo que todos tenemos el techo de cristal y que conviene no dividir el mundo en una cosa y otra, porque además de nosotros existe otra cosa que se llama el sur global. Yo me quedé muy sorprendido cuando nada más decir Borrell que había jardín y jungla, que viene a ser lo que usted dice, pues resulta que yo estaba oyendo, no sé cómo ni por qué, o leyendo Al Jazeera, y dijo, los propósitos racistas del señor Borrell. Y me quedé, o sea, para ellos claramente esto es racismo puro y duro. Bien, en lo referente a Rusia, en lo referente al Maidán, esa desgraciada historia, el proyecto político del Maidán consiste en poner toda Ucrania bajo la advocación del oeste, que es Uniata. Y esto es imposible, porque el este es ortodoxo y obedece al patriarca. Entonces, eso lleva necesariamente, y esto lo dice Kissinger, no lo digo yo, y doy la referencia, 5 de marzo del 2014. Está en Washington Post y está accesible. Dice, cuidado, si se sigue por este camino, habrá rotura territorial y guerra civil. Y efectivamente es lo que ha pasado, ni más ni menos. Yo no puedo estar de acuerdo con el coronel Baños en el sentido del aislacionismo europeo, no español, no puede ser. La respuesta a estos problemas viene necesariamente de una Unión Europea que tiene que tener más medios militares, pero porque ahora mismo no tiene ninguna credibilidad. Nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Armada tiene un submarino, uno. Es una cosa insólita, ¿no? No tenemos ninguna credibilidad. Escasísima, los europeos. Tenemos que gastarnos más dinero y tener más armas. Pero a continuación tenemos que tener una estrategia propia, ser capaces de decidir quién es amigo y quién no es enemigo. Y a este respecto me gustaría mucho aquí rendir homenaje a un ya fallecido político alemán, Hans Dietrich Genscher, antiguo ministro de Asuntos Exteriores. El señor Genscher, en ese lugar donde si hubiese una Europa más o menos unida, habría un lugar de memoria, y ese lugar de memoria sería, yo creo que el primero, Tutzing, donde se batió la Annäherung, el acercamiento al este, y luego, finalmente, la Ostpolitik, por Egon Bahr, que es otro nombre que hay que recordar. Allí, el señor Genscher, en enero del 1991, se presentó y dijo, no moveremos nuestras instituciones ni la OTAN hacia el este ni una pulgada.
Le llamaron por teléfono de Estados Unidos a Kohl y le dijeron, haz que se calle. 3 meses más tarde, el señor Genscher dimitió. Quiero decir, esto es la crónica de la muerte anunciada. Y me gustaría aquí traer a colación a ese genio, precisamente americano, y de la gran generación, que es la que creó las Naciones Unidas, la que creó la OTAN y la que creó el Plan Marshall, que dijo, extender la OTAN es el error más siniestro de toda la política exterior norteamericana desde el 45. Despertará los peores instintos de hipernacionalistas, retrasará la llegada de la democracia a Rusia y finalmente, esto lo dijo en otro artículo distinto, Rusia terminará por hacer algo malo. Y añadía, y entonces los que nos han recomendado que extendamos la OTAN nos dirán, ¿veis? Los rusos son malos, ya os lo habíamos dicho, y no tendrán razón. Esto lo dijo en el 97. O sea que esto es ya una cosa bastante sabida. Los Estados Unidos obedecen en la cosa de la OTAN a la vieja historia que inventó Mackinder, director de la escuela, ¿cómo se llama? La London School of Economics, cuando dijo que el enemigo no había que olvidarse de esto de por detrás, de las armadas y las aguas y tal. El problema era Eurasia. De ninguna manera podía ser que Alemania y Rusia estuvieran unidos. Pero claro, es que era normal que lo hiciese y además es una persona muy valiente, fue una persona muy valiente, porque siendo el director de la London School of Economics, en un momento en el que a la Royal Navy poco menos que se le hacían sacrificios humanos, él dijo que lo verdaderamente importante era lo que había enfrente. No cabe duda. Pero es que Estados Unidos no es una pequeña isla con una armada poderosa. Estados Unidos es el 25% del mundo. Y lo que está interesado es en la estabilidad de todos. Cuando se acabó la OTAN, cuando se acabó el 91 y se acabó esa desgracia que fue la URSS, que porque una cosa lamentable, un experimento fallido, en fin, terrible. Cuando se acabó eso, los Estados Unidos podían haber hecho otra cosa completamente distinta de la que hicieron. En vez de decir, como dijeron Bush padre, oye, que no se pongan de acuerdo Rusia y Alemania que se cargan Europa, ¿eh? Esto lo dijo Zelig. Está reconocido, bueno, está escrito en ese libro maravilloso que es Ni una pulgada, de Mary Sarot, que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es un excelente libro de historia, ¿no? Zelig le dijo a Bush padre, oye, que se ponen de acuerdo Alemania y Rusia y se cargan la OTAN. Y dijo, no puede ser, que lo hagan de otra manera. Si hubiera dicho Bush padre, hombre, por fin, ya es hora, ¿no? Vamos a crear una buena seguridad para todos y vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a poner de una vez fin a esta milonga, a ver si a Rusia la hacemos de una vez europea, la hacemos de uno de los nuestros, etc. Si hubiera hecho eso, el mundo hubiera sido distinto. Pero no, tenía que ser necesariamente el viejo paradigma. Y esto me lleva a la última consideración y ya termino. Están los Estados Unidos en una gravísima crisis interna, gravísima. Y no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, que es gestionar el mundo como ellos lo quieren gestionar, en régimen de monopolio. Y cuanto antes lo entiendan, mejor. Y una de las consecuencias de eso es el que traen a Trump. Y quiero referirme ahora ya, y con el de ahora que de verdad termino, muchísimo, muchísimo cuidado con montar una porra de 100.000 millones para que si Trump llega al poder y desea eliminar la OTAN, esto sea imposible porque nosotros hemos puesto 100.000 millones para que no sea así. Porque ya estamos en graves problemas. Tenemos una situación que no es muy distinta de la caída del Imperio Romano. Tenemos unos pocos que tienen muchísimo dinero, los honestiores, y la inmensa mayoría que no tiene nada. Una inflación galopante y un imperio que está en clara decadencia, extendiéndose, como ya dijo Arnold Toynbee, por medios militares en lugares donde no debe. Bien, si ahora encima a la Guardia Pretoriana, que puede ser eso, le damos capacidades estratégicas y nucleares y le eliminamos el control político, contra eso no se puede seguir así. Esto no puede ser y hay que ponerle fin de inmediato. Vamos, de inmediato no. No podemos poner dinero para que eso siga así. La OTAN tiene que estar siempre bajo control político, el nuestro, el de los países que votan. Y yo tengo otra metáfora para lo de Inglaterra. Yo no diría que es el hortátor, yo diría que es el mayordomo. En un país que está dominado por las clases, como es Inglaterra, roto por esa visión de casta que tienen, el único que puede ascender de abajo a arriba es el mayordomo. Es el interface que se dice ahora en las cosas de informática, ¿no? Él es el único que puede bajar las escaleras, subir arriba y hablar con el señor duque. Ese es el papel
para el que se ha escogido a sí mismo Inglaterra. Está centrando puntos interesantísimos y vamos avanzando por lo menos en el punto nuclear del cual queremos centrar el programa, porque me parece fundamental aspectos que se han comentado tanto de un lado como de otro sobre si realmente en este momento estaríamos beneficiando o perjudicando nuestros intereses permaneciendo en la OTAN y sobre todo los paradigmas que se abren, aislacionismo, un pacto europeo, mantenernos en la OTAN como hasta ahora, mantenernos en la OTAN bajo otras líneas maestras. Vamos a intentar desgranar estos puntos hacia el final del programa, pero Jorge Gómez, ¿querías intervenir? Por cierto, perdón, no esperen a que yo les dé la palabra para intervenir, ¿eh? En cualquier momento, si necesitan interrumpirse, siempre con educación. Por tener un orden, ¿no? Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas de las que habla el embajador, en otras estoy totalmente en desacuerdo. Cuando dice que no existe jardín y jungla, yo creo que sí existe. Es decir, España es el jardín y Irán es la jungla. España es el jardín y Yemen es la jungla. Es decir, yo no quiero vivir en esa jungla y prefiero vivir mi jardín. Y de eso va un poco todo esto. Defendemos nuestro modelo de vida. Un orden surgido después del final de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente impuesto por los que ganan la guerra, entre los que está Rusia también, y yo creo que no deberíamos de desligar, habla usted también de Ucrania, del patriarcado del este, es que en Ucrania hay dos patriarcados, el del este y el del oeste, el ruso y el ucraniano. Claro, claro. Es decir, entonces no tiene más peso uno que otro. Por eso yo creo que los errores rusos en esta guerra en Ucrania son lamentables, tanto militarmente como a nivel de inteligencia, de lo que ahora me gustaría hablar, ¿no? Y después dice, no tenemos un submarino, tenemos 3. No, en estado de marcha 1. 3. Tenemos 2 de la serie 70 y 1 de la serie 80. El 80 es el que vale. S-81, El 80. el S-71 y el 73, creo. Sí, pero el que vale es el 80. Hay 2 antiguos y uno moderno. 2 de la serie 70 y 1 de la serie 80. Y ya me dirás para qué valen los otros. Yo quería simplemente señalar que en el año 2014 el intento político de los Estados Unidos, que conoce muy bien a los suniatas, conoce muy bien y sabe muy bien quién es Stietsko, que es el fundador de la República, de la Segunda República, bajo la protección del Tercer Reich, 30 de enero del 41, quiere poner toda Ucrania bajo la advocación de los suniatas. Claro, pero es imposible. Eso es lo que ha fracasado. Eso es lo que atrae todo. Desconocimiento de lo que es Ucrania. Claro, eso es lo que ha roto, eso es lo que ha despertado. Bueno, vamos a dejar terminar. Y después, con todos los males del infierno. Es lo que con respecto a ese gasto trimillonario de Estados Unidos, se olvida usted también del ingreso. La industria de defensa es en el caso de Estados Unidos, además, es una industria potentísima que genera millones de puestos de trabajo y millones de beneficios, lo cual no quiere decir que la guerra no sea una locura, pero la industria de defensa es una industria. Por lo menos es rentable, en eso creo que estamos todos, claro, para Estados Unidos. Después, yo creo que no se puede desligar en el momento en el que estamos del análisis un poco de los líderes, ¿no? Putin llega al poder con una Rusia que a nivel internacional no cuenta, porque se ha desmoronado la Unión Soviética, pero Putin es un hombre de los servicios que llega con una idea clara, que es: yo quiero volver a convertir a Rusia en la Unión Soviética. Yo creo que se cree Pedro I el Grande cuando se acuesta en su casa, ¿no? Y quiere volver a la gran Rusia, que bueno, es lícito. Ahora, son opiniones, esos son opiniones. Den usted argumentos sólidos, como yo se les he dado. Todos damos opiniones. No, yo no doy opiniones. Sigo con las opiniones. Nos enfrentamos entre dos bloques, como decía el general, entre un bloque que representan las autocracias y un bloque que representan las democracias. Yo no tengo ninguna duda de en qué bloque quiero estar. Y entre dos posiciones, general, muy diferenciadas. China con la presión económica, con la presión científico-tecnológica, y Rusia con la presión militar. Mientras China se prepara para estar a la altura militar de los Estados Unidos. Porque cuando hablamos de invertir en diplomacia, de que no haya guerras, no parece ser el camino que sigue China.
construyendo portaaviones, construyendo submarinos nucleares. Eso no se construye para la diplomacia. El problema que tiene China hoy en día es que ese imperio que quiere crear, ese dominio del mundo, necesita dominar el mar. Y lo sabe, cualquier potencia necesita dominar el mar, porque necesitas proteger tus líneas comerciales. Y China hoy en día no tiene esa potencia. Hoy en día el único país en el mundo que tiene esa potencia es Estados Unidos. Y de ahí que tenga 6 flotas, una por océano, ¿no? Tampoco descubrimos nada si nos vamos a la estrategia militar rusa o a la estrategia de inteligencia. Siempre ha marcado la desestabilización de la OTAN y de Estados Unidos como un objetivo prioritario. Desertores como Kalugin, Ladislav Bittman o Yuri Bezmenov explican cómo el KGB hacía campañas de propaganda cuyo objetivo era desestabilizar las sociedades de los países que ellos consideraban enemigos. Yuri Bezmenov lo explica en 4 periodos, con unos años de desarrollo de cada periodo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el general. La OTAN no se ha ampliado militarmente. O sea, la OTAN se ha ampliado, pero se ha ampliado porque los países han venido voluntariamente a la OTAN, porque preferían vivir como en París que vivir como en Moscú. Entonces, resulta que donde se desarrolló ese invento que usted decía del comunismo, hemos generado países de los que huye la gente, de los que huyen los ciudadanos, porque no quieren vivir allí en esas circunstancias. Y después algo que está siempre en el debate, la neutralidad. Bueno, la neutralidad nosotros la tuvimos en la Segunda Guerra Mundial y la pagamos durante muchos años. Durante muchos años pagamos esa neutralidad. Porque desgraciadamente, si hablamos de ser algo en el mundo, hay que estar en todas las circunstancias. No podemos decir, estamos para lo que nos interesa y ahora que esto no nos interesa nos retiramos. No, eso no es una posición seria. Yo creo que están diciendo una sarta de imprecisiones absolutamente impresionante. Mira, lo primero, si ese coste de la neutralidad solamente significó que a alguien le interesó mantener a Franco para precisamente evitar la expansión del comunismo. No nos engañemos, le sostuvieron porque hubo interés. Luego, cuando hablamos de que la KGB cuando habla de las imprecisiones, supongo que es una opinión suya. Exactamente igual lo hacía la CIA. Y yo también he leído muchos libros y los podemos leer cualquiera. Porque la CIA durante mucho tiempo llevó a cabo exactamente igual que la KGB lo que se llamaba la guerra cultural, para tratar de influir evidentemente en los otros países, cada uno en los países respectivos, por supuestísimo. Cuando hablamos de lo que significa actualmente la OTAN, se nos ha olvidado que en el concepto estratégico de la OTAN del año 2010, a Rusia se la consideraba un socio. Y tanto es así que Rusia llegó a abrir, incluso en la sede de la OTAN en Bruselas, llegó a abrir una delegación diplomática. Pero claro, alguien se dio cuenta de que aquella relación que se empezaba a estrechar entre Rusia y Europa no le interesaba, que obviamente era Estados Unidos. Que por cierto, cuando hablamos de que China está invirtiendo en defensa, que obviamente está invirtiendo en defensa, parece que se nos olvida que el que gasta la mitad del presupuesto de defensa del mundo es Estados Unidos, con un presupuesto anual de más de 800.000 millones de dólares. Es que es importante dar datos, efectivamente, no opiniones gratuitas que desvirtúan completamente el debate. Y luego, además, cuando seguimos... Pero ese dato que da... En el año 2011, ese dato que España da es llegó lógico. a tener lo que se llamó el año del encuentro hispano-ruso. Y aquí hubo muchas celebraciones. Obviamente, efectivamente, Estados Unidos le empezó a preocupar aquel acercamiento, como bien decía el señor embajador, y concretamente, además, con el tema de Alemania, que es cuando se empezó a hablar de empezar a abrir el segundo gasoducto, por ejemplo, el Nord Stream 2, que le hubiera permitido a Alemania, entre otras cosas, si estuvieran abiertos el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, no solamente satisfacer todas sus necesidades de gas, sino incluso exportar gas a otros países.
Obviamente, Estados Unidos lo que ha querido siempre con respecto a Europa es no tenernos absolutamente destruidos, evidentemente, ni mucho menos, pero sí tenernos lo suficientemente debilitados para seguir imponiéndonos sus decisiones geopolíticas. Que eso es lo que estamos viendo ahora mismo, porque estamos viendo cómo los políticos europeos simplemente están reaccionando a medida que los intereses de Estados Unidos se lo van imponiendo. Esa es la realidad. Por cierto, otro tema. A mí lo que me preocupa una vez más es España y los intereses de España. A eso iba. Y sinceramente, yo no me fío absolutamente de ningún país europeo. Tenemos el caso de lo que sucedió con la banda criminal asesina, la banda terrorista ETA. ¿Alguien nos protegió? ¿Alguien nos defendió? ¿Dónde estaban refugiados los terroristas asesinos de ETA? Estaban en países europeos. Estaban en países europeos. O sea, que no presumamos de que va a venir nadie a defender nuestros intereses porque no es así. Y lo primero es que Ceuta y Melilla, por cierto, no están amparados por la OTAN. Y tenemos que preocuparnos de nuestros propios intereses. ¿Dónde han estado refugiados? Perdón un momento. ¿Dónde han estado refugiados ahora mismo los independentistas catalanes? ¿Estaban en Moscú? ¿Estaban en San Petersburgo? ¿O estaban en Waterloo? ¿O estaban en Suiza? Es decir, que es que tenemos que ser muy conscientes de que si de verdad queremos defender nuestros intereses, tenemos que de verdad garantizar nuestra defensa teniendo buenos medios de disuasión, pero medios propios. Y como digo, en cada momento concreto de la historia, en cada instante, nos interesarán unas alianzas o nos interesarán otras. Que por supuesto deberíamos tener una Europa reforzada, sobre todo teniendo en cuenta por dónde va el mundo, en un enfrentamiento geopolítico cada vez mayor entre esas grandes potencias, y una Europa que está cada vez más disminuida y cada vez tenemos menos voz y menos peso. Desde el peso en el Producto Interior Bruto, en general en el mundo, pero incluso una voz que simplemente cada vez es más desoída por parte de las grandes potencias, empezando por un Estados Unidos que está captando cada vez más algunas de las principales industrias y empresas europeas, porque Estados Unidos también es nuestro adversario económico de la Unión Europea. Tenemos que ser conscientes de todas estas circunstancias. Y una vez más, y cuando hagamos un debate hay que hacerlo con datos sólidos y con datos solventes, no con opiniones gratuitas que simplemente lo que hacen es desinformar a nuestra querida audiencia. Me gustaría que, ahora te doy derecho a réplica, pero me gustaría que centráramos a la parte final del debate sobre los intereses de España, como bien apuntaba el coronel, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, realmente cuáles son las amenazas de España y si estarían cubiertas con la OTAN y fundamentalmente, me gustaría bien que respondiéramos, porque claro, en los últimos años habéis hablado de Rusia, habéis hablado de Ucrania, etcétera, etcétera, se han dicho muchas cosas durante los últimos años que los datos, estamos en una televisión económica, no han terminado de plasmar. Las sanciones iban a quebrar a Rusia, Rusia iba a durar 2 días, iba a quedarse sin armamento. Eso no ha pasado, me gustaría que también lo respondiéramos, pero fundamentalmente que vayamos centrando en alternativas, los que defiendan que sería importante revisar el papel de España en la OTAN y si los intereses de España y particularmente las amenazas estratégicas de España, fundamentalmente yo creo que estamos de acuerdo en Marruecos como una principal amenaza de los intereses de España, ¿están defendidas en la OTAN o no? Jorge. Bueno, yo creo que en los debates lo que debe imperar primero es el respeto. Entonces, cuando alguien considera que ese respeto no es necesario, que su opinión es más válida que la de los demás, ya denota un poquito en qué situación estamos. No, bueno, esto es aquí déjeme terminar, por favor. Déjame terminar, Rubén. No ha habido faltas de respeto porque yo nunca las voy a permitir. En cuanto hay un debate sólido y con datos, que evidentemente desmonta los argumentos falacios de otra persona, inmediatamente es que le estás faltando respeto. Sigue Jorge, pero faltas de respeto desde luego aquí nunca se van a permitir. Decir que hay imprecisiones es como decir que Estados Unidos tiene la mitad del presupuesto militar del mundo. Pues eso es una obviedad. Lógicamente es la potencia mundial que domina el mundo. ¿Quién va a tener el mayor presupuesto del mundo? Pues Estados Unidos. Eso es una obviedad. Pero entonces no se puede decir que China es belicista porque está incrementando su presupuesto de defensa. No, perdón, es que el moderador nos ha permitido interrumpir. Y por eso le estoy interrumpiendo. Si usted lo quiere considerar una falta de respeto, pues me parece muy bien, es muy libre de hacerlo. Yo la interrupción no la considero una falta de respeto. El moderador. Considero una falta de respeto un segundo, el lanzarse contra otro, pero que yo le contesto sin ningún problema. Pues contésteme lo que Dice el coronel que ha leído muchos libros. Bueno, sí, supongo. Yo también. Pero aparte he servido 28 años en un servicio de inteligencia. Digo yo en un puesto bajo, en un puesto sencillo. No era ningún directivo, ni mucho menos del Centro Nacional de Inteligencia. Es que es así, es que no puede mentir. Es que está aprovechando su cargo
que era de bajo nivel, de bajo perfil, en el Centro Nacional de Inteligencia. Pero vamos a dejarle, vamos a dejarle responder. Vuelve usted a la misma dinámica. No puede engañar a la audiencia. Yo no tengo que engañar a nadie porque ni usted sabe lo que yo hacía allí dentro, ni lo va a saber. Si lo supiera usted, violaríamos el nivel de reserva. Vamos a centrarnos, por favor, en la pregunta del programa. Señores, vamos a centrarnos en la pregunta del programa. Esto era algo que tenía que surgir porque ya viene precedido de cómo comenzamos. No, viene precedido de toda la información que hace usted sistemáticamente sobre mí en muchos programas. Vale, coronel, por favor. Porque ahora que estamos hablando tanto de desinformación, de injuria... Coronel, por favor. Yo creo que deberíamos de... Esto se corta porque no creo por Dios, no se preocupen. Vamos a continuar. Que no tiene ningún sentido, es decir, esto es lo mismo de siempre y por lo que se le critica, por supuesto. Entonces... no se le critica. Coronel, por favor. Vamos a dejarle terminar. Vale, pero primero que termine de hablar y luego habla usted. Señores, por favor. Usted no tiene que defenderse a mí, yo no le estoy atacando. Yo estoy dando mi opinión. En cambio, usted está atacándome a mí con un interés que no sé cuál es. Pero no se tiene que defender de mí. Bueno, vamos a evitar las interpelaciones en este momento candente, que no pasa nada, en todo debate sucede. Y vamos a prefiero pasar la palabra. Sí, bueno, general, pero estaba usted apuntando que los datos que manejaba sí que tenían apoyo y veracidad, como el presupuesto de Estados Unidos, que era el segundo gasto mundial. Por favor, continúe desarrollando su punto de vista al respecto, porque considero que es importante para la audiencia escucharle. Creo que es lógico que Estados Unidos tenga el gasto militar más grande del mundo, porque es la potencia que domina el mundo. Creo que es lógico, como he dicho, que China esté invirtiendo en armada porque es algo necesario para cualquier potencia que quiera dominar el mundo o parte de él, ¿no? Y en eso están, es decir, acaban de votar un nuevo portaaviones, los portaaviones tienen un valor singular en la proyección de tu fuerza al exterior y yo creo que al final estamos en una guerra entre dos bloques, no podemos olvidarnos. Jorge, me interesaría, porque he lanzado una segunda pregunta, que disculpen pero bueno, es lo que tienen los debates, pues que no se producen generalmente en la televisión, con verdad, con contraposición de argumentos, que es lo que nos interesa aquí, pero nos interesa sobre todo los puntos de vista contrapuestos con respeto. Pero quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Tú consideras, Jorge, que dentro de la OTAN las principales amenazas que tiene España, sus posiciones estratégicas en el sur, Ceuta, Melilla, están defendidas? Sí, claro, yo creo que sí. La OTAN es una organización para defender a los países europeos, a sus miembros. Pero, por ejemplo, Marruecos es un socio preferente de Estados Unidos. Lo digo porque siempre esto es una cosa que se debate ampliamente y que creo que es muy importante que abordemos desde vuestros diferentes puntos de vista. Si, por ejemplo, realmente Marruecos, como está día sí día también, haciendo cada vez declaraciones más atrevidas sobre su derecho territorial, incluso ya haciendo maniobras en las islas, cerca de las Islas Canarias, entramos en un conflicto, Dios no lo quiera. Estados Unidos, ¿sobre qué bando se decantaría finalmente? ¿Estaría realmente España protegida en la Alianza Atlántica en su integridad territorial? Vamos a ver, Rubén. Yo creo que cuando se habla de que... Si mañana tenemos un problema con Marruecos, Dios no lo quiera, ¿quién nos va a venir a defender? ¿Estados Unidos, que era su socio preferencial? Esa es la pregunta. ¿Nos va a venir a defender Francia? ¿Nos va a venir a defender el Reino Unido? ¿Nos va a venir a defender Alemania? No nos defendería nadie. Tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que dejarlo. Yo creo que estamos aquí exagerando las cosas. Vamos a ver, hay que situarse un poco con prudencia, ¿no? Nosotros estamos en una organización que ejerce una disuasión importante. Creo que la OTAN es disuasiva. Tú no puedes atacar a un país de la OTAN si así fácilmente, ¿no? Porque creo que el atacante sabe a lo que se tiene. Por eso Putin siempre habla con la OTAN, no habla con la Unión Europea, ¿no? Porque no es actor. Y la Unión Europea está en un momento delicado, ¿no? El caso de la amenaza del sur, que aquí se está hablando. Efectivamente, la OTAN está muy mirando sobre todo al este, ¿no? Pero ahora está cambiando. Estos días, habéis visto, está hecho un grupo para ver qué pasa con la amenaza del sur y van a hacer una serie de negociaciones para estar con Mauritania, con Jordania, para ver cómo pueden influir en el tema del Sahel. Que el Sahel sí que nos interesa, es un tema estratégico para español, directo, y ahí va a actuar la OTAN. Luego, pues vamos a ver un poco por dónde vienen. Y eso no lo digo porque
porque, en mi opinión, lo ha declarado la OTAN tanto en el concepto como en el tema con la cumbre de Vilna. O sea, que no ha sido de... Entonces, ¿qué quiero decir ahora? Europa, efectivamente, el tema del Ceuta y Melilla no entra en la OTAN, inicialmente. Bueno, pero también es verdad que... Se pueden puntualizar, ¿eh? No, por decirle, no entra en el artículo 5 de MUTA, pero sí entra en el apartado 2 del artículo 6, que dice que cualquier ataque a un buque o a instalaciones de un país en otro también atraería la defensa. Por tanto, sí entra dentro. Vamos a ver, ¿quién defiende a España? España defiende... Primero, España tiene un enemigo, digamos, se llama la amenaza directa o algo así, ¿no? Bien, tenemos que tener las necesarias capacidades militares para defendernos, está claro. Hay una amenaza que la tenemos ahí. Pero hay otra amenaza que es mucho más importante. Hoy las amenazas, todo el mundo es consciente de que no se defiende solamente el país, sino tienes que estar en un... O sea, las amenazas son colectivas. Entonces tienes que defender de forma colectiva, ¿no? Yo no veo ahora ninguna guerra entre países que sean de tú a tú. Rusia está apoyada por Irán, está apoyada por China y por otros países, ¿no? Y Ucrania por un montón de ellos. Y las grandes potencias median, muchas veces, como hemos visto en Oriente Medio. Entonces, quiero decirte que es un problema que al final estamos en una seguridad compartida, mundial, internacional. Hace poco, no sé si eso lo sabe muy bien el embajador, ha habido 3 iniciativas chinas, aparte esto es una salida pequeñita, ha hecho la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global, lo ha hecho China en el año... Y hay otra que es la iniciativa de seguridad, que él quiere hacerse, digamos, el actor que va a dominar el mundo en el tema de la seguridad, ¿no? Luego, bajo aquí. España, estando en la OTAN, tiene una garantía de que hay una disuasión que le ampara. Y efectivamente ha habido momentos en que, por ejemplo, el tema del perejil, ahí estuvimos viendo qué pasaba y al final el que nos echó un cable, así entre nosotros, fue el americano, así en plata, ¿eh? No vamos a contar, no hay distorsiones, la realidad. Eso es la pura verdad. Es pura verdad. Y estos señores del norte, efectivamente... Hay otro episodio que yo les iba a sacar, que es el tema del Sáhara. Porque el Sáhara, en 24 horas, el gobierno de España cambia su posición... Eso es otra cosa, ya no es añade otra cosa. París se puso del lado de Marruecos. Sí, yo te digo. Eso apoyó a Estados Unidos y nos dio la paz a Francia. Luego, hasta dónde hay que mirar un poco todas las cosas, ¿no? No es ni blanco ni negro. Hay que ver, primeramente yo estoy de acuerdo que el americano aquí ha empleado muchas cosas y se ha aprovechado, y se aprovecha, pero también es verdad que los líderes europeos hemos estado viviendo 75 años, chapó. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. No solo, pero hay una cosa muy importante, muy importante. Y el nivel de vida nuestro es muy superior al americano. Tenemos que tener una cosa muy clara. Nosotros tenemos que armarnos para tener credibilidad, pero jamás podremos ser una alternativa estratégica a Rusia, porque Rusia tiene 1.600 cohetes nucleares. Pero no frente a Rusia, frente a Marruecos. Me gustaría plantear una pregunta. ¿Tenemos fuerza disuasoria para disuadir a Marruecos de que dé un paso más en Ceuta y Melilla, se intente un perejil en una situación mucho más estratégica? Que no es militar eso. Es un tema distinto. Que no es militar, que estáis metiendo la cosa militar. Que mañana te llama Estados Unidos y déjale, y le dejas. Ya está. Joder, a ver si lo entendéis. Que no es militar. Joder, no estamos de acuerdo con la embajada. Si fuera solamente, mira, por favor. Nuestras puras capacidades, la disuasión tiene 3 patas. Lo primero es que los medios que tú tienes que tener para dar miedo a la otra parte, la que te pretenda ofender o la que te está ofendiendo. Lo segundo es que él conozca los medios que tú tienes. Y lo tercero es que es la clave de todo, es la voluntad política de emplear esos medios. ¿Qué es lo que nos falla aquí? Te puedes imaginar cuál es, ¿no? Principalmente. Pero luego hay otro tema con respecto a lo que ha dicho el general, que me parece muy acertado. La que ahora dicen que la OTAN puede llegar a intervenir o se está preparando para intervenir en África, concretamente en la zona del Sahel. Bien. Pero espera, preciso, es en educación y preparación de los ejércitos, ¿eh? De momento están ya con esa idea, con ese rum-rum. ¿De dónde viene todo eso? Eso viene, evidentemente, no es para la lucha contra el salafismo yihadista, que es cierto que está aprendiendo en esa zona y que antes o después nos va a afectar a España, que tenemos que tenerlo también muy claro, sino sobre todo por una cuestión geopolítica que es la siguiente. Francia prácticamente ha sido expulsada, no en su totalidad, pero en gran parte ha sido expulsada de la zona del Sahel, una zona que dominaba.
Estamos hablando de Níger, de Chad, de Burkina Faso. Le ha pasado en cierto modo al conjunto de Europa. De hecho, recientemente se quería votar para continuar la misión y el propio Francia ha votado en contra de que se continúe la misión en estos países. Entonces, ¿quién ha entrado? Rusia, que es muy oportunista, obviamente ha entrado, además solicitado por estos países, y ya estaba también China. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos está preocupado con esta presencia geopolítica, tanto de China como de Rusia, en África. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y esto lo tenemos que tener muy claro. En breve va a haber conflictos importantes, va a haber guerras proxys, guerras interpuestas importantes en África, porque las tres grandes potencias las van a llevar a cabo, cada una para intentar predominar en esa parte del mundo, que no olvidemos que todavía hoy por hoy sigue siendo la gran despensa de recursos naturales de prácticamente todo el planeta. Y ese es el motivo por el que va a intervenir la OTAN, y lo veremos antes o después, o que se pretende que llegue a intervenir la OTAN. Nos quedan 15 minutos para terminar, os doy paso enseguida, pero vamos a dar paso a publicidad y ya terminamos el programa. Bienvenidos de nuevo a Origen. Está el debate, pues como ustedes ven, candente y con las claves ya puestas sobre la mesa sobre si realmente la OTAN seguiría siendo hoy en día pertinente, la organización necesaria para defender los intereses fundamentalmente de España. Embajador, ¿quería usted apuntar algo antes de ir a publicidad? Sí, hace 20 años los Estados Unidos de América tenían con África el triple de comercio exterior que China. Hoy se ha invertido la cuestión. Es China la que tiene el triple de comercio exterior con Estados Unidos. Y esto se debe a que Estados Unidos no hace lo que tiene que hacer. Está perdido en guerras, 14 trillones. El estudio, que tampoco es una opinión, el estudio de la Universidad de Stanford. Se ha gastado 14 trillones en guerras. Los chinos no se gastan dinero en guerras. Vale. O sea, ahora otra opinión. No, esto no es opinable. También lo voy a contar. El centro en el Elcano, hacen ellos una reunión. Y hablan el inglés, una serie de personas. Y entonces la chica, que es una mujer, la encargada de asuntos militares, políticos de la Embajada de Francia, levanta el dedo y dice, ¿y esto dónde deja a Francia? A Francia, potencia militar y potencia nuclear y potencia con asiento en el Consejo Nuclear en el Consejo de Seguridad. Y va el otro y le dice, la línea estratégica va de Washington a Londres, a Berlín y a Moscú. A Francia lo que le queda es un país del sur, le queda pues entrenar a los ejércitos africanos y cosas así, pero bueno, no pasa de ahí. Eso es la NATO. No es opinable, estaba yo allí. Yo he estado en algunos sitios donde he visto a los chinos trabajando. Los chinos hacen un proyecto y vienen los chinos a hacerlo. Y el país no se entera de nada y no gana nada. Eso por un lado. Por otro lado, Europa ha desaparecido en África. Ha desaparecido. Francia, Mali se marchó a la UNED, ahora África está recibiendo a muchos rusos, Wagner y compañía, ¿no? Eso que ha dicho el coronel de Mali, de Burkina Faso, de Níger, ahora quiere quedarse con Chad, ¿no? Pero ¿eso de quién ha sido la culpa? No, ya se han ido, ya les han echado. No. Ya les han echado de Chad hace 3 días. No, y le han echado a los americanos de Níger. Sí. Que tenían ahí 1000 y pico personas, ¿no? Luego estamos desapareciendo ahí. Entonces, la Unión Europea le interesa mucho controlar el Sahel, ¿o no le interesa? Sí. Coño, luego, y si la OTAN quiere meterse, que se meta. Hay que darle... Luego, estamos un poco... Efectivamente hay intereses americanos, como está diciendo con ellos, estoy de acuerdo. Pero también nosotros, especialmente España, que me controlen el yihadismo y la migración legal, la droga, todas esas cosas que hay por el África, me interesa. Y en ese sentido me ayuda Europa, me ayuda la OTAN, ¿no? Lo vamos a ver por dónde va, ¿no? Pero sí es verdad que Europa se ha encontrado con un problema que no percibía, que es África. La geopolítica natural de Europa es África. Toda su vida está metido en África y ahora le está fallando, porque Francia ahí se ha columpiado. Yo también he estado con los franceses, de alguna forma el trato no ha sido muy prudente, digamos, ¿no? Pero vamos, ¿qué nos interesa ahora? Que Europa, para el interés español que pregunta el modelo, creo que nos interesa que esté la OTAN en el Sahel, y ahora sí empieza con educación y preparación de los ejércitos, y si puede mandar allí misiones, de acuerdo. O sea, no seamos tampoco
demasiado radicales, ¿no? Luego, la OTAN sí nos apoya y podemos pedírselo. Le ha costado mucho, como ha dicho el coronel, ha costado mucho porque siempre está mirando al este, porque su misión viene del origen de la Unión Soviética, siempre mirando para allá, y al sur siempre nos ha costado decir, coño, que la amenaza del sur es verdad y el terrorismo sigue existiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues España primero promover, que lo quiere el presidente, promover que la amenaza del sur, que la coja la OTAN, porque esto en la cumbre de Madrid lo repitió varias veces el presidente nuestro. Oye, que el Sahel es un tema nuestro, es un tema europeo, por lo cual es un tema de la OTAN. Pero ahí, general, perdón, un segundo. Si nos proporciona ayuda. Perdón, ahí que le quiero preguntar yo, porque seguro que muchos espectadores se están preguntando. Claro, pero hay un conflicto de intereses muy grande entre quien al final parte y reparte en la tarta de la OTAN, que es Estados Unidos. Marruecos es un socio preferencial de Estados Unidos. Sí. Entonces, si tuviera Estados Unidos que decantarse entre España o Marruecos, ¿usted cree que se decantaría por España? Bien, Estados Unidos, vamos a ver, yo, con independencia de lo que pase ahora, lo está pasando ahora en España, yo creo que al final Estados Unidos se postularía por el socio, por el aliado de la OTAN. Y por su aliado también tenemos mucha relación con Estados Unidos. Es lo que pienso yo. La pregunta que te decía de disuasión militar con respecto a Marruecos, estamos preparados. Estamos en condiciones. Lo que pasa es que esto se puede... ¿Quién está con Marruecos? ¿Solo Marruecos o viene también Argelia? Bueno, Argelia ahora está muy difícil, ¿no? Pero la idea que quiero transmitir es que España está en su amenaza propia, está preparada, tiene garantía. Su amenaza propia que la veo en el frente, ¿no? Otra cosa es cómo luego lo hagamos, lo regulemos no, administremos. Perdón, lo administremos, sí es la palabra. Entonces ese es el problema que tenemos ahora nosotros. España pero mira, administrar esto, ¿no? Con respecto a lo que dice Perdón, mi general. Mackinder, embajador, sí. Le conozco muy bien. Mackinder, en el año 9, y luego en el 19 dijo lo siguiente. 4 y 19. 19 la segunda vez. Dijo que la zona pivote coincide muy exactamente con Ucrania, ¿no? Dijo que iba a haber una lucha entre el poder terrestre y el poder marítimo. Y en la Guerra Fría, durante 45 años, se ha aplicado la teoría Mackinder. Claro. El poder marítimo contra el poder terrestre, ¿sí o no? Claro. El tío fue un profeta, que luego ha salido por otro lado que falló Estados Unidos no queriendo a Rusia, pero es así, ¿no? Sí. Perdona. No, solamente quería decir es lo que he dicho yo. El tema del Sahel evidentemente nos tiene que preocupar mucho, mi general. Ya ve que lo he dicho yo antes, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es más, el tema de cómo está creciendo el salafismo yihadista en esa parte, que desde luego antes o después nos va a afectar de un modo muy directo. Sí. Pero no olvidemos que la intervención de la OTAN ya significó la desestructuración total y absoluta de Libia, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Porque todo lo que está pasando tanto en el Sahel como en África Occidental, que era una parte relativamente estable, viene precisamente de aquella intervención que fue un desastre total y absoluto, y todavía lo estamos viviendo en el caso de Libia. Y con lo tal, a mí lo que me preocupa es que ahora intervengan en otras partes de África por intereses geopolíticos, porque van a luchar allí las tres grandes potencias con estas guerras proxys, con estas guerras interpuestas, y que nos termine de perjudicar todavía mucho más a Europa. Lo que me gustaría es que Europa, precisamente, que es lo que teníamos que hacer, de verdad, en este contexto, yo voy a insistir, porque me gustaría que tuviéramos una Europa que aprovecháramos esta crisis mundial para reforzarnos, para salir mucho más fortalecidos, y que interviniéramos para proteger nuestros intereses. Porque cuando interviene la OTAN / Estados Unidos, a lo mejor no va a defender los intereses de Europa, sino a defender una vez más los intereses geopolíticos de un Estados Unidos que había amenazado un territorio en el que prácticamente ha sido expulsado porque ha entrado, es verdad, y con muchísima fuerza, no solamente China, sino también Rusia. Bueno, pues quiero que abordemos esta parte final, ya que nos queda poco tiempo del programa, sobre propuestas, pero propuestas en todos los puntos. Es decir, si realmente hacemos un revisionismo del momento en el que estamos, OTAN sí, OTAN no, ¿qué alternativas habría a la estructura actual de la OTAN? Y los que defienden el mantenimiento de la OTAN, ¿podemos mejorar nuestra posición y la estructura que está hoy en día imperante en la OTAN en la cual está España? Jorge. Bueno, un poco con el Sahel. El Sahel ejerce de barrera contra muchas cuestiones, contra el terrorismo islámico, contra el tráfico de drogas. La pérdida de control del Sahel sería problemática para nosotros en muchos aspectos. ¿Y quién es el que amenaza, el que ha provocado golpes de Estado en el Sahel? Rusia. Seguimos
en la misma situación que al principio, es decir, ¿es enemigo nuestro? Pues sí, en todos los frentes que se abran, ¿no? Sí, pero centrarnos en la pregunta final del programa. Sí, pero era por intervenir en la parte que estábamos hablando. Dice soluciones. Yo abogo por una transferencia de poder y tener una OTAN más europea, con más peso de los países europeos. Que se invierta más en defensa por parte de los países europeos. Yo creo que no estamos en un problema de inversión, porque la inversión en defensa de los países europeos es prácticamente la misma que la de China. Sí, señor. Por tanto, no es un problema de inversión. ¿Y qué problema es? Es un problema de centrar nuestros objetivos, es un problema de interoperabilidad de las fuerzas. Por eso Estados Unidos mantiene su 80%, porque su primera entrada en combate es con sus medios, con sus sistemas, con sus soldados. Es decir, tenemos que derivar a una OTAN en la que participemos y tengamos más peso específico, pero eso requiere de un tiempo. Eso no puede hacerse. ¿Y cómo, Jorge, cómo crees que lo podemos hacer en Europa esto? Bueno, yo creo que... ¿De qué manera? La cumbre de Washington creo que puede ser un buen momento para requerir más peso de los países europeos. Y eso irremediablemente pasa por un aumento de los gastos en defensa. Eso no nos lo olvidemos. Es decir, nuestros políticos han estado muy contentos, como decía el general, 75 años con una defensa y seguridad subcontratada y sin el desgaste de aumentar presupuestos de defensa y demás. Han tenido una situación, cuando decía el general, cuando un estadounidense viene a España, ve que ellos están gastándose mucho dinero aquí, también reciben beneficios, si no serían una ONG, pero viven peor que nosotros. Nosotros tenemos el estado del bienestar maravilloso y viven. Entonces, claro, es lógico que digan, porque tenemos que ayudarles. Para responder a este último punto, como quedan 5 minutos, 1 minuto cada uno de propuesta concreta, empezando por el general. Primero, centralizar la defensa europea, la industria de defensa, para que tenemos un montón de carros, un montón de navíos y tal distintos. Primero, centralizarla. Por eso no van a Estados Unidos. Tiene un carro, tiene un avión, tiene un barco. La segunda cosa, yo creo que Europa, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, de que poco a poco tiene que hacerse más pesada en la OTAN. La OTAN poco a poco en el futuro creo yo que desaparecerá, pero muy lejano, ¿no? Pero tiene que coger poco a poco el presupuesto, la conciencia de defensa, que no la tiene, siempre que aparece algo llamamos a los americanos, y esto es un tema de mentalidad. Y para España debería de pesar más en la industria de defensa europea y meterse con más peso en todas esas capacidades que necesitamos y que debemos cooperar con los europeos, ¿no? Y que seamos un todo en Europa un poco más iguales. Coronel, 1 minuto. ¿De verdad garantiza el contexto actual la OTAN la seguridad y la paz de los españoles? Yo tengo mis dudas, porque probablemente estamos en este contexto prebélico en el que nos puede llevar a un enfrentamiento que no tenemos absolutamente nada del que ganar como españoles y tenemos mucho que perder. Lo primero es eso. Lo segundo, a lo mejor es que nos interesa no estar en la estructura militar, pero solamente en la estructura civil, que por cierto, es lo que habíamos votado los españoles cuando votamos para entrar en la OTAN, aunque luego evidentemente nos engañaron y nos llevaron también a la estructura militar. Pero no solamente eso, una vez más tenemos que tener las capacidades suficientes, adecuadas, para proteger de verdad nuestros intereses nacionales y ver en cada momento concreto, según va evolucionando la historia, si nos interesa estar, con quién nos interesa estar y en qué condiciones nos interesa estar. Esto no es para siempre, ni muchísimo menos, ni es ninguna carta blanca para ningún político para el día de mañana. Y luego, una vez más, lo que tenemos que ser conscientes es de cuáles son de verdad los intereses de España, cuáles son nuestras principales preocupaciones y cuáles van a ser nuestros enemigos actuales y los futuros y quién de verdad nos puede llegar a apoyar en un momento determinado, que una vez más, que todo va cambiando y nos tenemos que adelantar también, no solamente ser proactivos, como estamos, o sea, reactivos, sino ser proactivos y ver en nuestra defensa
cómo podemos actuar para garantizar de verdad los auténticos intereses de España, que esa es la clave de todo. Embajador, un minuto. Yo creo que España, hay que empezar por el principio. Europa es un continente derrotado, todavía hoy. Y los Estados Unidos no están interesados en que dejemos de serlo. Mi opinión sería, lo primero de todo, la firma de un tratado de paz, que hace buena falta hace. Alemania, recuerdo a todos, que ni siquiera tiene constitución, tiene una Grundgesetz, que es otra cosa. No puede cantar su himno nacional, Deutschland liberales, cuando en realidad es el triunfo del liberalismo frente a los pequeños estados feudales que había allí. Recuerdo también a todos que es un himno nacional perfectamente abierto, la Junges Deutschland, etc. Es ese momento liberal de Alemania, ¿no? Tenemos que firmar un tratado de paz. Recuerdo a todos también que lo único serio que ha habido en materia de distensión viene de la Conferencia de Paz y Seguridad de Helsinki del 75, a partir de la cual ya hasta el 90 se abre yo llamaría una década prodigiosa. Sobrevuelos de instalaciones militares, maniobras conjuntas. La distensión viene ahí y se la carga la caída de la Unión Soviética, paradójicamente. Entonces, la seguridad tiene que ser comprensiva, tiene que ser la que defendía Genscher. Y el mapa alemán, que hay un mapa que no se puede poner aquí, pero que hay, que va de Bretaña a Kirguistán. Y ahí tiene que encajar Estados Unidos. La OTAN yo sugeriría que se convirtiese en una cuestión de tipo, pues, por ejemplo, y sin ir más lejos, médica. O sea, que compartamos cosas de tecnología, del espacio y tal, pero en modo alguno militar. Y tenemos que ser modestos. Efectivamente tiene razón el general. Una única industria de defensa en la inteligencia de que 1.600 cabezas nucleares nunca vamos a tener. Pues tengo unos segundos. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que Europa somos mucho más heterogéneos de lo que nos creemos y no tenemos una percepción de amenaza común existencial hoy por hoy. Y mientras no sea así, no va a funcionar nunca un ejército europeo. Y lo segundo, no tenemos una industria de defensa europea simplemente porque Estados Unidos lo ha impedido. Y tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, pues hasta aquí no tenemos más tiempo, perdón. De hecho, debería estar dando pie a sus preguntas y para sus preguntas, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo porque, desde luego, creo que es un tema que está más de actualidad de lo que la gente se cree. Espero haber dado, por lo menos, en el primer programa de Origen, que estará con ustedes en directo todos los lunes, las claves de los aspectos políticos más candentes que más afectan a día de hoy en clave económica, política, al conjunto de la sociedad española. Así que les veo el próximo lunes en directo aquí con más actualidad, con más expertos y con más argumentos y claves en Origen.